A muchos jóvenes en Holanda, cuando se les pregunta por Colombia o América Latina, lo que les viene a la mente, además de la popular cantante Shakira, son las FARC, la pobreza, menos derechos, el baile, el café o el buen clima. Al menos eso es lo que pudimos ver en una visita al colegio Twickel de la ciudad holandesa de Hengelo. Con motivo de las celebraciones por el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la CNV Internacional, la sección internacional de los sindicatos cristianos de Holanda, organizó un Scholentour, o lo que es lo mismo, un recorrido por diferentes centros estudiantiles holandeses. Octavio Rubio, un joven líder sindical de la CGT, la Central General de Trabajadores de Colombia, fue invitado a los Países Bajos para que explicara a los jóvenes holandeses cómo es la realidad laboral de la juventud en su país y cuáles son sus derechos o cuáles son los derechos que les faltan, a propósito de la conmemoración del aniversario de la Carta de la ONU sobre los Derechos del Hombre. Alumnos y profesores participaron en las diferentes presentaciones en las que, además de Octavio de Colombia, estuvieron los representantes de la CNV Internacional, los sindicatos cristianos de Holanda, quienes presentaron un panorama sobre los derechos sindicales en América Latina, la importancia de la solidaridad y la cooperación y promovieron el debate entre los estudiantes para tener una imagen de la realidad latinoamericana y compararla con la holandesa. En las diferentes presentaciones de Octavio lo acompañó Gemma, una joven estudiante de Utrecht, afiliada a las Juventudes de los Sindicatos Cristianos de Holanda, quien sirvió de moderadora de las discusiones. Las preguntas de los jóvenes sorprendían a todos. Quedaba claro que, a pesar de no conocer a profundidad la situación de Colombia o de América Latina, se interesaban por las condiciones de los jóvenes para obtener un primer empleo. Se debatió sobre si se podía o no ayudar o cooperar cuando la crisis y la recesión afectan a Holanda, e indagaron también qué era lo que hacía el gobierno de Colombia ante los asesinatos y amenazas a líderes sindicales. En fin, una gran cantidad de temas que variaban en las diferentes aulas visitadas. Al final de la jornada conversamos con Octavio y Gemma. Creo que ha sido un paso importante, como todos los tipos de declaraciones que se hagan frente al tema de derechos humanos, los convenios internacionales, los acuerdos que existan de organizaciones como las Naciones Unidas o la OIT. Sin embargo, digamos que en Latinoamérica y el Caribe especialmente, así como en otros continentes como África, una cosa es la formalidad y otra cosa es la realidad. El tema de la realidad de nuestros países es muy complicada frente al tema de derechos humanos. Una, en el caso Colombia, por ejemplo, así como en Guatemala y otros países, el tema de la práctica de actividades como el sindicalismo se convierten en actividades sumamente peligrosas, por lo cual algunos grupos organizados o digamos al margen de la ley, de la derecha, inclusive algunos también desde la propia izquierda, generan peligro para la práctica de estas actividades con el fin de no permitir el desarrollo de las organizaciones sindicales como una expresión o una representación de los trabajadores y de la defensa de los derechos de los trabajadores. Esa presión que existe contra los líderes sindicales y contra el sindicalismo en Colombia ha traspasado las fronteras de Colombia. Seguramente sabes que acá en Holanda, gracias a una campaña que se ha hecho también y en otras latitudes, inclusive ha estado en el centro de la atención en las últimas elecciones en Estados Unidos. ¿Crees tú que por el momento esa es la forma, ese es el espacio que hay para que se conozca a nivel mundial de esta situación? El tema de Estados Unidos, quizás en Estados Unidos también se ha venido dando un fuerte movimiento de apoyo a todo el tema de la violación de derechos humanos de los trabajadores en Colombia. Pero esto también tiene una reflexión muy práctica, y es que
si se llegase a firmar un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia, no solamente se verían afectados los intereses de los trabajadores colombianos, sino también de los trabajadores de Estados Unidos. Y en ese sentido de la protección también de Estados Unidos, hay un interés claro de ellos de promover que este tipo de tratados tengan unos mayores niveles de equidad entre la negociación entre los dos países. Y ciertamente muchas organizaciones y muchos países, gobiernos, especialmente algunos europeos, han tenido muchísima voluntad y han desarrollado una fuerte campaña de solidaridad con organizaciones y con espacios también organizados de trabajadores en América Latina. Sin embargo, el presidente Uribe, ante esta presión internacional, ha optado por tomar una serie de medidas, llamémoslas prácticas, ¿no?, de seguridad, darle protección, guardaespaldas a estos líderes sindicales. ¿Es esa la solución? Bueno, no es la solución definitivamente, porque el objetivo claro de muchos empresarios y de muchos sectores de la extrema derecha es lograr que no existan organizaciones sindicales. Y digamos que la protección de una persona como un líder sindical es importante, porque ha sido alto el nivel de asesinato de líderes sindicales. Pero esto tiene un objetivo claro, que es terminar y desaparecer cualquier forma organizativa que represente el movimiento sindical. Y pueden quedar las personas, pueden protegerse las personas, pero las legislaciones y las formas de protección no existen para las organizaciones. Entonces se debilitan a las organizaciones para que desaparezcan, y en ese caso no habría una forma representativa para que generaran una defensa de los derechos de los trabajadores. Tú representas a las nuevas generaciones y dentro de la CGT de Colombia eres un líder sindical juvenil que lleva temas relacionados como el trabajo infantil, el trabajo juvenil. Es importante esta organización de los jóvenes también. Te pregunto esto y ya ahí vamos al tema por el que estamos juntos hoy, y es que estás en Holanda, un lugar donde es muy diferente los problemas relacionados con el trabajo infantil y juvenil que en Colombia, ¿no? Sí, claro. Uno de los grandes problemas para los trabajadores jóvenes especialmente es, digamos, tres elementos fundamentales. Uno, el tema de la migración laboral, que encontramos que, por ejemplo, para el caso de Holanda también se da y se presenta que muchos latinos, no en igual proporción con quizás poblaciones de otros continentes, pero sí muchos vienen a trabajar en Holanda y en muchos otros países, como Estados Unidos, como España, y eso también genera grandes dificultades tanto para sus familias como para ellos mismos. Muchos profesionales que salen de su país, de Colombia por ejemplo, y se van a a trabajar en otro país, pero no en lo que aprenden o en lo que saben realmente como profesionales. Y son en trabajos desvalorizados. Creemos que eso es un elemento importante. Otro, el tema del trabajo informal. Es difícil hoy día para el joven poder encontrar una opción de trabajo donde tengan un salario permanente, donde tengan protección en salud, en todo lo que corresponde a seguridad social. No tenemos la posibilidad o no vamos a tener la posibilidad de tener una pensión al final de muchos años de trabajo, porque las formas de flexibilización y de tercerización del trabajo, digamos, lo que generan es eso principalmente. Y otra de los aspectos también importantes es lo relacionado, como lo decía un poco, con lo relacionado con el trabajo informal, es el tema de la tercerización. Jóvenes que estamos entrando al mercado laboral sin ningún tipo de protección, que resultamos expulsados también directamente por esto al sector informal de la economía. Que el sector de la informal de la economía no es solamente los trabajadores ambulantes, sino que también aquellos que tienen contratos que no son laborales, sino contratos civiles u otras formas de contratación, hacen parte de este mercado.
Y a propósito del trabajo juvenil, donde también existe en Holanda y es una práctica muy común, con motivo de este 60 aniversario de la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, te encuentras en Holanda haciendo un recorrido por diferentes escuelas y compartiendo con jóvenes holandeses. Esta actividad organizada por la CNV de Holanda, los sindicatos cristianos de Holanda, te ha permitido que te acompañe en este recorrido Gemma, una joven holandesa de Utrecht, también afiliada de alguna forma al trabajo sindical juvenil con la CNV. ¿Qué te parece a ti esta experiencia de poder tener acá a Octavio y cómo ves tú el recorrido que se han hecho por las escuelas? Sí, a mí me parece ahora muy bueno que Octavio está aquí y nosotros vamos a las escuelas y es muy interesante ver cómo las jóvenes aquí responden y qué se piensan de todo que cuenta Octavio. Como para ellos es tan diferente aquí que allá que muchas veces no comprenden la realidad de la vida y las jóvenes allá en Colombia. Y sí, me parece muy interesante porque hay muchas cosas que, por ejemplo, fui una chica que pregunta, porque Octavio está contando que muchas veces el salario es bajo y las condiciones son bastante malas. Y una chica dice como, sí, pero ¿por qué trabajas como joven cuando la situación es tan mala? ¿Por qué no quedas en la casa? Porque aquí muchos jóvenes trabajan, pero es para un extra, para comprar una computador o para comprar una MP3 o algo. Y es muy interesante ver que los jóvenes sí comprenden algo, pero muchas cosas que todavía no comprenden. Y por eso es muy bueno que Octavio está aquí. Y para ti, Octavio, ¿cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué has notado? ¿Qué conocen los jóvenes? ¿Qué no conocen? Bueno, yo creo que la experiencia ha sido muy importante, principalmente tener la oportunidad también de reconocer cuál es la percepción que se tiene en Europa y, digamos, en la sociedad en general, no con grupos específicos, jóvenes estudiantes de colegios, sobre lo que es Latinoamérica y lo que es especialmente en este caso Colombia. Y desafortunadamente nos damos cuenta que el tema de los medios de comunicación ha tenido mucho impacto en solamente presentar las cuestiones negativas, hablar sobre la coca, sobre el narcotráfico, sobre las FARC, que no es para esconderlo, realmente existe, pero no solamente se reconoce eso. Y no se reconoce también otras cosas importantes, como el trabajo que se hace desde muchas organizaciones de manera interna en el país. Nosotros, Radio Nedela, hemos podido asistir a 2 o 3 de estas presentaciones de Octavio y de discusión con los jóvenes, en este caso en la escuela donde nos encontramos en Hengelo. Y en algún momento se habla de crisis, ¿verdad? Estamos en crisis, vivimos una crisis económica y un tema muy candente en estos momentos en Holanda y en todo llamémoslo, el primer mundo es la cooperación, la colaboración, la ayuda al desarrollo. Y en un momento, pues este fue el tema de la discusión, ¿verdad, Gemma? De, bueno, ¿cómo vamos a ayudar o cómo vamos a dar más dinero cuando primero deberíamos arreglarlos nosotros, ¿no? Y formó parte de la discusión el explicar que no todo tienen que ser recursos financieros, que hay diferentes formas, ¿no? Sí, hablamos de esto con los jóvenes y fue bastante interesante porque sí, hay también algunos que dicen como, no, ¿por qué tenemos que ayudar cuando aquí en Holanda estamos en una crisis también? Pero lo interesante es que casi todos los jóvenes primero piensan en solo dar dinero, como ayuda damos dinero. Y solo después cuando hablamos de este tema, y nosotros dan sugestiones, también se piensan, sí, tal vez también podemos ayudar con otras cosas, con intercambiar de ideas o con proyectos. Y sí, ese fue interesante. Una cuestión que llamó mucho la atención cuando contaste, Octavio, era el tema relacionado con esos jóvenes que empiezan a trabajar
prácticamente sin salario por una simple propina que reciben en un supermercado. En este caso nombraste tú el Carrefour. Cuéntanos cómo es esto, cómo es que se produce esta transferencia, ¿no?, laboral desde el trabajador joven hasta el momento en que están en Carrefour trabajando. Bueno, eso es lo que nosotros como movimiento sindical en Colombia hemos venido denunciando muy fuertemente, y es la malinterpretación del sistema de cooperativo como economía solidaria. Algunos empresarios, dueños o intermedios de funcionarios medios de muchas empresas han constituido cooperativas de trabajo asociado con el fin de tercerizar la relación laboral. Supermercados, en ese caso ponía Carrefour, quizás porque pueda ser más conocido, pero muchos también cadenas de mercado en Bogotá y en Colombia, por medio de estas cooperativas de trabajo asociado, vinculan a jóvenes estudiantes para que se conviertan en empacadores de mercancía en estos supermercados. No tienen ningún tipo de salario, no tienen ningún tipo de prestación social y solamente están, digamos, recibiendo la propina que ofrecen los compradores. Esto es una forma de precarización de cada vez más del trabajo, y más cuando consideraríamos que esta es su primera opción de empleo. Si esto es una primera opción de empleo en la cual va a estar totalmente precarizado, no podríamos imaginarnos entonces cómo serían las opciones de empleo posteriormente, que serían por la misma línea. Y volviendo un poco al tema, entonces no tendrían ningún tipo de estabilidad, no tendrían ningún tipo de forma de bienestar para sus familias en términos de salario. Y estas cooperativas de trabajo asociado se han vuelto en un karma también, no solamente en los supermercados. Esto simplemente es para relacionarlo con el tema de los jóvenes trabajadores. Pero en el sector azucarero, por ejemplo, también hace poco hubo una gran huelga, un gran paro de trabajadores corteros de caña en el Valle del Cauca, los cuales pararon precisamente por las malas condiciones que estas cooperativas de trabajo asociado le están generando a los trabajadores. Y una de las estrategias también de los empresarios es acusar entonces y contraponer a los trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado contra las organizaciones sindicales, diciendo que las organizaciones sindicales lo que han generado en muchos casos es solamente beneficios y prebendas para los trabajadores, cuando realmente lo que nosotros buscamos es mantener una calidad de vida de los trabajadores y no unas situaciones precarias como las de este tipo de cooperativas. Una de las preguntas de los estudiantes era, bueno, ¿y el gobierno qué hace? ¿Esto está permitido, no? Y tú explicabas que dentro de la legislación esto es completamente normal. Sí, la legislación en este momento permite la constitución de las cooperativas de trabajo asociado, y es una lucha que se viene dando también en las mesas de concertación nacional. Nuestros máximos dirigentes, en este caso el compañero Julio Roberto Gómez, secretario general de la CGT, viene poniendo el tema en discusión con el gobierno y con los empresarios en una mesa tripartita para ver cómo se soluciona y cómo se modifica la legislación frente a este tema. Aunque sabemos que la legislación puede ser un elemento meramente formal, pero sí nos va a permitir terminar con ese tipo de procesos de tercerización del trabajo. Este proceso de tercerización es prácticamente para muchas familias, para muchos jóvenes, una subsistencia, ¿no? Mientras que en Holanda es completamente diferente el trabajo juvenil. Ya tú has contado, Gema, que es para tener un dinero de bolsillo, porque no es necesario para subsistir, ¿no? ¿Cómo has visto tú lo que han pensado los jóvenes holandeses de cómo es esa práctica en Colombia y cuán diferente es aquí en Holanda? Sí, ¿tú quieres saber qué dicen las jóvenes? Sí, ¿qué te ha parecido a ti, qué le ha parecido a los jóvenes cuando Octavio ha contado esa experiencia, cómo es en Colombia y lo diferente que es en Holanda? Y que nos expliques un poco en Holanda cómo es. Sí, la cosa es que aquí en Holanda es tan diferente porque es como cuando, por ejemplo, Octavio está contando para esta cosa que los jóvenes trabajan en el supermercado, que, por ejemplo, también aquí jóvenes trabajan en los supermercados, pero es tan diferente porque tiene un contrato, tiene un salario fijo, tiene como días para vacaciones que también se tiene
pagado. Y sí, y la cosa que es tan interesante es que también como aquí nosotros tenemos siempre una idea que, ok, normalmente cuando no pensamos en nada, siempre todo es justo. Entonces no pensamos tal vez no es justo. Y eso es también con los jóvenes de las clases, que para ellos es una tan raro idea que tal vez algo está organizado por ejemplo, empleadores o algo, y eso no es justo. Eso es tan diferente. El movimiento sindical en Holanda tiene una tradición histórica, son movimientos sindicales fuertes. Sí. Sin embargo, ¿cómo explicarle a la gente en América Latina que los jóvenes también necesitan organizarse, como tu caso, cuando aparentemente todo está bien y hay contrato y todo va bien? ¿Cuál es entonces el objetivo y la necesidad de que ustedes, los jóvenes en Holanda, también se organicen? Sí, la cosa es que sí, aquí la situación es muy diferente que en, por ejemplo, Colombia, pero todavía no siempre está completamente bien y hay todavía cosas que faltan y tal vez sí es menos como menos peor como allá, pero sí cosas faltan y más para jóvenes porque ellas no están acostumbrados defender sus derechos y aquí no sabe que es posible cuando pasa algo mal defender sus derechos. Entonces, cosas que pueden pasar aquí son también que los jefes se dicen a un joven después tiene un propio trabajo para vacaciones, pero después algunas semanas el jefe dice, tú ya no estás necesario y dice, ya no puede trabajar aquí. Pueden despedir. Sí, y por supuesto, aquí no significa que la familia ya no tiene comida, pero tampoco es justo por el joven. Falta mucho en Colombia y en América Latina. Digamos que falta bastante en términos de protección de derechos, pero creo que también se ha venido avanzando mucho en el tema de la organización de los movimientos sociales, de los movimientos sindicales, con todas las dificultades que hay, pero digamos que eso ha sido un fuerte avance. El tema de la conciencia, de organizarse y de hacer respetar y valer sus derechos. Les agradecemos mucho a los dos por esta entrevista al Departamento Español de América Latina y esperemos que sea un éxito el recorrido que están haciendo, que culmina justo con la festividad por el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU. Gracias a la CNV de Holanda por esta oportunidad. El Scholentour, o recorrido por las escuelas holandesas de Octavio Rubio de Colombia, que lo llevó a 3 ciudades diferentes del país, demostró que aunque los jóvenes estén desinformados sobre la realidad en otras regiones del mundo, como América Latina, son capaces de generar opiniones propias y debatir sobre temas cruciales como los derechos laborales de la juventud, la democracia y sus instituciones, la importancia de la cooperación y la solidaridad. Octavio regresó de Holanda a Colombia con una rica experiencia de intercambio de opiniones y conociendo que en el llamado primer mundo los jóvenes también tienen que unirse para exigir sus derechos. Gema y otros jóvenes holandeses aprendieron más sobre el conflicto armado de Colombia, sobre los jóvenes que trabajan apenas por una propina y de que a pesar de la crisis se puede ayudar a los necesitados en otras latitudes con la simple entrega de ideas. Fue invitado a los Países Bajos para que explicara a los jóvenes holandeses cómo es la realidad laboral de la juventud en su país y cuáles son sus derechos o cuáles son los derechos que les faltan a propósito de la conmemoración del aniversario de la Carta de la ONU sobre los Derechos del Hombre. Alumnos,
y profesores participaron en las diferentes presentaciones en las que, además de Octavio de Colombia, estuvieron los representantes de la CNV Internacional, los sindicatos cristianos de Holanda, quienes presentaron un panorama sobre los derechos. De no conocer a profundidad la situación de Colombia o de América Latina, se interesaban por las condiciones de los jóvenes para obtener un primer empleo, se debatió sobre si se podía o no ayudar o cooperar cuando la crisis y la recesión afectan a Holanda, e indagaron también qué era lo que hacía el gobierno de Colombia ante los asesinatos y amenazas a líderes sindicales. En fin, una gran cantidad de temas que variaban en las diferentes aulas visitadas. Al final de la jornada conversamos con Octavio y Gema, los sindicales en América Latina, la importancia de la solidaridad y la cooperación, y promovieron el debate entre los estudiantes para tener una imagen de la realidad latinoamericana y compararla con la holandesa. En las diferentes presentaciones de Octavio lo acompañó Gema, una joven estudiante de Utrecht, afiliada a las juventudes de los sindicatos cristianos de Holanda, quien sirvió de moderadora de las discusiones. Las preguntas de los jóvenes sorprendían a todos. Quedaba claro que a pesar de Twickel, de la ciudad holandesa de Hengelo. Con motivo de las celebraciones por el 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la CNV Internacional, la sección internacional de los sindicatos cristianos de Holanda, organizó un Scholentour, o lo que es lo mismo, un recorrido por diferentes centros estudiantiles holandeses. Octavio Rubio, un joven líder sindical de la CGT, la Central General de Trabajadores de Colombia, a muchos jóvenes en Holanda, cuando se les pregunta por Colombia o América Latina, lo que les viene a la mente, además de la popular cantante Shakira, son las FARC, la pobreza, menos derechos, el baile, el café o el buen clima. Al menos eso es lo que pudimos ver en una visita al colegio